4. Plan contra incendios. La normativa relacionada con la seguridad contra incendio tiene por objetivos la protección de los ocupantes de las edificaciones en caso de incendio, facilitar su salvamento, evitar la propagación del fuego y facilitar su extinción. Esta normativa se encuentra en varias leyes, reglamentos y normas de diferentes entidades. Estas son: Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones o Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El Listado Oficial de Comportamiento al Fuego de Elementos y Componentes de la Construcción, Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículo 160. En el caso de establecimientos industriales o locales de almacenamiento, expuestos a peligro de explosión o de incendio, y los que produjeren emanaciones dañinas o desagradables, ruidos, trepidaciones u otras molestias al vecindario, la municipalidad fijará, previo informe de la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Nacional de Salud, el plazo dentro del cual deberán retirarse del sector en que estuvieren establecidos. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año, contado desde la fecha de la notificación de la resolución respectiva. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Título 1. Disposiciones Generales. Capítulo 1. Normas de competencia y definiciones. Los siguientes vocablos tienen en esta ordenanza el significado que se expresa, relacionadas con fuego o incendio. Elementos de construcción no combustibles, aquellos que no se encienden ni alimentan la combustión bajo la acción del fuego, o bien, tienen una base estructural incombustible cubierta por un revestimiento de menos de 3 milímetros de espesor en el cual la propagación de la llama tiene una velocidad inferior a 5 m/min muro cortafuego. El que cumple con la resistencia al fuego requerida según el caso, de acuerdo con el artículo 4.3.3 de esta ordenanza. Sistema automático de extinción de incendio, conjunto formado por dispositivos y equipos capaces de detectar y descargar, en forma automática, un agente extintor de fuego en un área de incendio. Zona vertical de seguridad, vía vertical de evacuación protegida de los efectos del fuego que, desde cualquier nivel hasta el de salida, permite a los usuarios evacuar el edificio sin ser afectados por el fuego, humo o gases. Las características de comportamiento al fuego de los materiales, elementos y componentes utilizados en la construcción, exigidas expresamente en la ordenanza, que no se encuentren incluidas en el listado oficial de comportamiento al fuego, deberán acreditarse mediante el certificado de ensayo correspondiente emitido por alguna institución oficial de control técnico de calidad de los materiales y elementos industriales para la construcción. Red de incendio. Artículo 53. En toda edificación, se deberá considerar un sistema de redes para la provisión de agua, que se denominará red de incendio, red húmeda y red seca. Mientras no exista una norma específica al respecto, estas redes deberán ser proyectadas de acuerdo con las disposiciones mínimas que a continuación se indican. Red húmeda, en los inmuebles destinados a la reunión de personas tales como hospitales, comercio, escuelas, industrias, edificios públicos, deportivos y otros destinados al mismo efecto. Así como también en los edificios de 3 o más pisos se deberá considerar para utilización contra fuegos incipientes, una boca de incendio de 25 milímetros. Como mínimo por piso, conectada al sistema de distribución de agua del edificio. Las bocas de incendio se distribuirán de manera que ningún punto del inmueble quede a una distancia mayor de 25 metros de ellos, con una manguera que cubra el punto más alejado y su acceso será expedito y de fácil accionamiento de válvulas y mangueras. En edificios de departamentos las bocas de incendio deberán ubicarse en espacios comunes, y en aquellos casos que no se pueda cumplir con la distancia señalada en el inciso precedente, podrán aceptarse mangueras de longitud superior a 25 metros, siempre que permitan contar una presión de 8 MCA a la salida de la manguera. Red seca. En los edificios de 5 o más pisos de altura se deberá instalar una red seca para agua independiente de la red de distribución de agua para el consumo. Será una tubería matriz para utilización exclusiva del cuerpo de bomberos, de acero galvanizado ASTM A53 con unión roscada y tendrá un diámetro mínimo de 100 milímetros. No obstante, su capacidad deberá verificarse para un caudal total de 24 litros por segundo, con una presión de 50 MCA en la boca de salida más desfavorable. Como es de conocimiento de los cuerpos de bomberos, el día 24 de octubre del año 2009, fue publicada en el Diario Oficial la Ley número 20.389, norma a partir de la cual se facultó a los cuerpos de bomberos del país para inspeccionar las condiciones de seguridad de edificaciones.
pues anteriormente solo estaban facultados para inspeccionar las edificaciones con carga superior a 100 personas, siempre que contaran con la autorización del propietario o del administrador del edificio. La norma legal antes señalada introduce dos importantes modificaciones al artículo 142 y agrega un inciso tercero nuevo al artículo 144, ambas del decreto con fuerza de ley 458 de 1975 conocida como Ley General de Urbanismo y Construcciones. Las que tienen por objeto permitir a los cuerpos de bomberos inspeccionar las construcciones para verificar el funcionamiento de las instalaciones de seguridad contra incendio y plan de evacuación y por otra permitir conocer las instalaciones para saber el modo o forma como deben actuar en caso de producirse un incendio, pero no faculta a los cuerpos de bomberos para cobrar por tales labores. Las facultades otorgadas a los cuerpos de bomberos son las siguientes. 1. Faculta a los cuerpos de bomberos para inspeccionar las obras de edificación, en ejecución. En este caso se trata de obras obligadas a requerir permiso de construcción, sobre 100 metros cuadrados, siendo el objeto de la inspección, verificar las condiciones generales de seguridad, la seguridad contra incendio establecidas en la normativa vigente, principalmente en las disposiciones del título 4 capítulos 2 y 3 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanismo. 2. Permite a los cuerpos de bomberos verificar el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios, debiendo dejar constancia de sus observaciones en el libro de obras. En dicho instrumento se debe consignar las instrucciones y observaciones sobre el desarrollo de la construcción por parte de los profesionales que intervienen en ella y de los inspectores municipales y también los inspectores de bomberos. 3. Faculta a los cuerpos de bomberos para inspeccionar las condiciones generales de seguridad, las de seguridad contra incendio y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios, que ya cuentan con recepción municipal. Si dentro de la labor de inspección se constatare que no se cumplen las condiciones de seguridad previstas en el plan de evacuación, el comandante del cuerpo de bomberos respectivo dará cuenta por escrito del resultado de la inspección al director de obras municipales, a fin de que se adopten las medidas establecidas en el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Multa a beneficio municipal aplicada por el juez de policía local respectivo. 4. Establece una obligación para la empresa constructora o inmobiliaria en cuanto a que al presentar la solicitud de recepción de las edificaciones cuya carga de ocupación sea igual o superior a 100 personas, destinadas a edificaciones colectivas, equipamientos y actividades productivas se deberá adjuntar, a la dirección de obras respectiva, una copia del plan de evacuación ingresado al cuerpo de bomberos respectivo, el que atiende los servicios de la respectiva comuna. El cuerpo de bomberos solo debe recepcionar el plan. No está facultado para revisarlo ni para cobrar por recibirlo. 5. Plan de evacuación. Este instrumento debe ser elaborado solo por profesionales del área, arquitectos, constructores, ingenieros y prevencionistas, que incluirá las condiciones generales de seguridad, las de seguridad contra incendio y el funcionamiento de las instalaciones de emergencia de los edificios en lo relativo a la señalética implementada para las vías de evacuación, así como un plano que incluya dichas vías, la indicación de los grifos, red seca, red húmeda, accesos, sistemas de alumbrado, calefacción, los artefactos de gas contemplados y sus requerimientos de ventilación y otros antecedentes que sea útil conocer en caso de emergencia. Artículo 5 de febrero del 10, de la Ordenanza General. Es importante destacar que esta facultad de inspección que se otorga a los cuerpos de bomberos, junto con significar un reconocimiento a su labor, tiene por objeto permitir a los cuerpos de bomberos conocer con anticipación los potenciales riesgos a los que se enfrentan en caso de presentarse una emergencia, conocer los elementos de seguridad contra incendio de las edificaciones y su funcionamiento, de manera que puedan tener elementos de juicio que les permitan tomar las decisiones oportunas para el combate y control del incendio y sin que el ejercicio de las facultades de inspección signifique desembolso económico para las personas. Diseñar e implementar un plan de acción ante riesgo de incendio el cual permita prevenir, detectar y mitigar una situación de incendio que pudiera poner en riesgo a las personas que se encuentren al momento de la emergencia o bien, afecte el normal desarrollo de las labores al interior de algún recinto. Clasificación del fuego. Los fuegos se clasifican en base al combustible presente en el proceso, definiéndose, clase A, sólidos combustibles que generan residuos carbonosos en forma de brasas o rescoldo. Está conformado por papel, madera, textiles, basura y hojarasca. Clase B, líquidos combustibles, como alcoholes, hidrocarburos y sus derivados, pintura, entre otros.
Clase C. Equipos o instalaciones energizadas eléctricamente, los cuales suelen combustionar por sobrecargas, cortocircuitos o defectos de instalaciones. Clase D. Es el fuego originado por metales alcalinos, sodio, potasio, magnesio, aluminio, entre otros. Su peligrosidad se sustenta en su alta capacidad de reacción con el oxígeno. Clase K. Corresponden a los fuegos donde están presentes aceites y grasas de cocina. Causas de incendio. Los incendios son ocasionados por una diversidad de causas, de las cuales se pueden destacar, eléctricas, cortocircuito, sobrecarga de los sistemas eléctricos, exceso de alargadores, no considerar la capacidad eléctrica de la instalación, inadecuada o inexistente mantenimiento de equipos y o instalaciones eléctricas, sustancias químicas peligrosas, manejo inadecuado de sustancias químicas. No respetar el correcto almacenamiento de sustancias químicas, orden y aseo. Acumular de manera excesiva material combustible, aumentando la carga de este. Generar condiciones de inflamabilidad frente a una falla eléctrica en algún enchufe de escritorio. Bloquear equipos de extinción contra incendios, trabajos críticos. Desarrollar trabajos de corte, desbaste, soldadura, trabajo en caliente o con llama abierta, entre otros, sin las medidas de prevención de riesgos o desatendiendo los procedimientos críticos establecidos. Fumar en lugares no habilitados. Falta de señalización en los lugares de trabajo. Generación o propagación de calor de ciertos equipos. Ingreso y actividades de personas ajenas al recinto. Medidas preventivas. Cada una de las causas son posibles de controlar con medidas preventivas como las siguientes. Capacitación en manejo de extintores. Se deben realizar capacitaciones constantes respecto al manejo de extintores junto con la ubicación, señalización y mantención de estos. Simulación y o simulacros. Se recomienda realizar de carácter teórico, con el objeto de formar al personal respecto del plan de prevención de incendios. Señalización de seguridad. Se recomienda instalar señaléticas de seguridad que, en base a colores y pictogramas, indican algún riesgo. Extintor de polvo químico seco o multipropósito. Es un cilindro metálico o cuerpo, compuesto por un agente extintor que ha de presurizarse con un gas impulsor. Extintor de dióxido de carbono o anhídrido carbónico, CO2. Es un cilindro metálico o cuerpo, compuesto por un agente extintor y cuya característica principal es que el CO2 es su agente extintor. En algunos casos existe un botellín exterior utilizado para presurizar. Técnicas de combate de incendios. A continuación, se presentan algunos pasos a seguir en el combate de incendios extintores. Manipule el extintor en favor del viento. Retire el extintor de su soporte o gabinete y trasládelo verticalmente. Ubíquese a una distancia donde el calor o las llamas no le afecten. Retire o rompa el sello de seguridad. Y apunte la boquilla y manguera a la base del fuego. Active la manilla en operación. Dirija el chorro a la base del fuego. Mueva la manguera en movimiento de abanico. Cuando el fuego está extinguido, apártese y verifique que no haya reignición. Si hay ceniza ardiendo, aplicar el agente extintor. En polvos químicos secos es conveniente dejar una capa de polvo sobre los escombros para evitar su reignición. Nunca de la espalda al fuego red húmeda. Idealmente dos personas deben activarla, una dirigiendo la manguera hacia el siniestro y otra preparada para la apertura de la llave. Verificar que se encuentre cortado el suministro eléctrico. Extender la manguera, dirigiéndola hacia la zona siniestrada. Abrir el pitón de la manguera y dirigir el chorro de agua hacia la base de fuego, primeramente, como un chorro directo y luego en forma de cono hasta extinguir completamente el fuego. Recomendaciones generales en el manejo de equipos de extinción contra incendios o de aviso de inmediato. Si se encuentra capacitado, utilice el equipo de extinción adecuado al riesgo. Si se encuentra capacitado y entrenado, cortar la energía eléctrica desde el tablero general y otros suministros de gases o combustibles. Si no es posible controlar la situación, evacuar el lugar afectado y los circundantes a este. En caso de evacuación,
Ayude a personal externo a las instalaciones, dirigiéndolo por las vías de evacuación hacia las zonas de seguridad establecidas. Revise baños y otras dependencias en que pudieran quedar personas y vaya cerrando las puertas de las dependencias a fin de evitar la propagación de humo y llamas. Antes de abrir una puerta, verifique la temperatura de esta, tocándola rápidamente con el antebrazo. En caso de abrir una puerta, realícelo lentamente. Si detecta llama, retírese, cubra las vías respiratorias con un paño húmedo, desplácese de manera más cercana a piso a fin de evitar la respiración de humos. Use las vías de evacuación indicadas por los líderes de evacuación. La evacuación debe hacerse ordenadamente y no debe dificultar el ingreso de personal que acciona en el control de la emergencia. Se recomienda cada un cierto tiempo realizar un informe de evaluación de seguridad ejecutado por bomberos y o algún profesional competente, estableciéndose posteriormente un plan de acción para resolver las oportunidades de mejoras complementariamente a lo indicado de manera precedente. Se realizarán listas de verificación con el objeto de chequear el estado de los equipos de extinción contra incendios.